El Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado a esta hora, el profesor Guillermo Tela Veledo, politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, profesor, que tiene que ver con el tema del diálogo en nuestro país. El oficialismo anunció que va a retomar esta iniciativa, pero con condiciones favorables a sus intereses, como dice la prensa internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, de momento el gran tema para que regrese el diálogo es siempre la fuerza o la debilidad de las partes. El problema ahorita para la plataforma unitaria, que es la contraparte del gobierno, es que no ha podido tener un crecimiento y una fuerza que obligue al gobierno a regresar a la mesa. Y ahorita el gobierno haya la oportunidad, con el reconocimiento de Estados Unidos o ese reconocimiento parcial, ya con la debilidad de retirada de la oposición, de replantear las condiciones en las cuales entró a este proceso de negociación. En su forma, el memorando de entendimiento de México del año pasado, de agosto del año 2021, indicaba que solo las partes podían acordar estas modificaciones. Pero claro, si la plataforma unitaria y la oposición tienen el interés que el gobierno entre en la mesa, ¿qué concesiones puede dar? El gobierno está poniendo esa agenda. El problema es la agenda del gobierno, que es una agenda que está muy separada de lo planteado y que además, bueno, vamos a estar claros, está tratando de redefinir los actores con los que va a hablar. A mí esto se me parece, en términos, podemos decir, superficiales, no tanto a los intentos de conversación con múltiples sectores como el año 2014, que había unas mesas políticas, una mesa social y una mesa económica, o en el año pasado en el cual se reunía especialmente con el empresariado, no tanto así con sindicatos y gremios. A lo que se me parece realmente es a la mesa de negociación nacional del año entre el 18 y el 19, la famosa mesita. Eso es la forma de que se está tomando, porque si vemos los apoyos, vemos las cosas, estamos viendo que en buena parte es aquella oposición que está vinculada al Estado actualmente, o sea, que está en los poderes públicos, que está que no es meramente una oposición al sistema, sino que a veces parecen el ministerio de oposición, digámoslo así. Y eso obviamente pues le resta seriedad al planteamiento del Ejecutivo, porque no es imposible, no es ilegítimo que se reconfigure la oposición. La oposición misma tiene un problema de unidad, de falta de coordinación que tiene que resolver. Pero otra cosa es que el gobierno decida quién es oposición. Y eso ya estamos hablando de otra dimensión. Nótese, por ejemplo, cómo un partido como Avanzada Progresista, que está en la Asamblea Nacional, fue ahorita despojado su líder histórico, el gobernador Falcón, y se le dio otra directiva. Esa directiva, entonces, o sea, ¿pueden los partidos que están en estos acuerdos, en esta mesa, pensar que el gobierno no va a actuar igual? Que no va a actuar con quien considere incómodo, con quien considere innecesario. Eso, por supuesto, pone muy difícil que alguien pueda confiar en una negociación. Y eso es lamentable porque, en efecto, en Venezuela hace falta las conversaciones y hace falta la negociación. Ahora, profesor, ¿qué escenario tenemos por delante? La comunidad internacional, incluyendo el gobierno norteamericano, ha dejado claro la importancia de restablecer las negociaciones antes de pensar en levantar progresivamente las sanciones, que es lo fundamental, lo que más preocupa, entiendo, al régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ahí hay una oportunidad para la oposición, pero la oposición también tiene que resolver esa
la necesidad de poder tener un frente más unido, lo cual debilitaría esa jugada del gobierno. Si el gobierno quiere hacer una cosa en la cual haya tantas oposiciones que sea imposible ponerse de acuerdo con todas y simplemente la voy dividiendo, bueno, ahí gana esa posición. Entonces, tú has la tarea como oposición de preparar el terreno para poder dar una cara distinta, una cara refrescada, una cara coordinada, que hoy es la gran carencia de la oposición. La comunidad internacional, por supuesto, va a poner esos límites y qué puede pasar. En el peor de los casos, que se deje de lado la oposición existente y se dé el reconocimiento y la liberación de sanciones sin eso. Pero en el mejor de los casos, que simplemente estemos como estamos, donde no hay negociación, no hay acuerdo, y entonces esas medidas que hacen falta no se toman. Es una pausa, pero policía. Al regreso quisiera compartir con usted, con la audiencia, un documento que publicó el Departamento de Estado luego de una reunión que se produjo con funcionarios de rango medio de varias cancillerías de distintos continentes. Ahí vemos países como Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones del bloque comunitario para hablar de los esfuerzos de la diplomacia norteamericana para definir una agenda multilateral para Venezuela. Al regreso de la pausa quisiera su comentario, porque allí se establecen las líneas rojas, o al menos, digamos, la importancia que le ha dado la comunidad internacional a no solo retomar las negociaciones, sino establecer una ruta para la celebración de elecciones libres en nuestro país. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab.
Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este diálogo o nuevo diálogo que plantea el régimen de Nicolás Maduro, el oficialismo, con condiciones que le son absolutamente favorables. Nos acompaña el profesor Guillermo Tell Abeledo. Yo les hago una inquietud, profesor, con relación a la comunidad internacional, la hoja de ruta para Venezuela. Hoy fue divulgado un documento del Departamento de Estado sobre una reunión con distintos países, con funcionarios medios de las respectivas cancillerías, y allí se habló otra vez de la importancia de retomar las negociaciones de México de buena fe, dice la nota, pero además se habla de la necesidad de un Consejo Nacional Electoral independiente, la independencia del Poder Judicial en nuestro país, que regresen las libertades. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente esa misma agenda es la agenda que ha tenido en los últimos años. La única elemento que cambia notablemente es el requerimiento de un cambio de régimen, lo cual puede facilitar que existan acuerdos, pero aún así no parece haber nada que beneficie a la contraparte. Es decir, el Estado venezolano puede no tener interés de seguir esa ruta porque le puede parecer que es simplemente demasiado parcial hacia los factores que quieren cambio en Venezuela. Mientras ocurre a la vez que los factores que quieren cambio en Venezuela no tienen la fuerza propia para poder imponer esa misma agenda. Esa agenda podría ser razonable en la medida que aquí hubiese una oposición socialmente fuerte, con gran legitimidad y autoridad social, con incluso algún grado de fuerza física que hoy no tiene la oposición venezolana. La oposición venezolana descansa en los laureles, las banderas del año 2015, pero lo que ha ido es reduciendo su capital político por diversísimas razones. Una de ellas la represión, pero otras también los errores propios y el alejamiento de la oposición de esos temas, de los temas urgentes para la gente. Eso la debilita mucho frente a eso. Entonces, esto lo que plantea este documento parece más una lista de deseos que realmente una
una modificación táctica de lo que ha de apuntar la política de los aliados de la democracia venezolana en el futuro. Ahora, ¿qué piensa usted, profesor? Porque quien ha llevado el liderazgo de la comunidad internacional, que es Estados Unidos, se planteó la posibilidad de establecer esta conversación directa con el régimen de Nicolás Maduro, y la reacción interna fue francamente muy dura, si me permite virulenta incluso. Un grupo de congresistas recientemente del Partido Republicano hablaron de traición y de la posibilidad incluso de sacar adelante un proyecto de ley que trate de obstaculizar cualquier apertura hacia el régimen venezolano sin que se obtengan concesiones para una transición a la democracia. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, justamente como esos agentes internacionales, la comunidad internacional no tiene la incidencia, salvo en el tema de las sanciones, para poder aflojar la voluntad del Estado venezolano, está entrampada. ¿Cuánto de reconocimiento y cuánto de liberación de sanciones es suficiente para que el Estado venezolano se mueva en una dirección democrática? ¿Y cuánto es suficiente para que inadvertidamente al liberarlo el costo sea más bien su fortalecimiento? Porque el único límite hoy para el Estado venezolano son las sanciones. Y entonces, ¿qué camino cree usted le queda a la alternativa democrática en las actuales condiciones, profesor? Tomando en consideración, la posible celebración de elecciones presidenciales en 2024 en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, la alternativa democrática tiene que prepararse para ese escenario. Es decir, ya estamos con las elecciones presidenciales encima, ya es un nuevo ciclo electoral con un fortalecimiento en Nicolás Maduro, pero aún así con factores estructurales que pueden minar su popularidad. La economía venezolana parece mejor, pero no está bien. La sociedad venezolana parece más pacífica, pero no está bien. Está ahí un mar de fondo que tiene que aprovechar. Y esas contradicciones debe aprovecharlas para su campaña. Pero lo que es más necesario aún son medidas de coordinación y de política que apuntalen la unificación de la oposición para un candidato, no un candidato emergido de primarias, eso no sería suficiente, sino un candidato que represente genuinamente a la mayor parte de los factores opositores. En buena medida es repetir y el 2012, pero una posición hoy día más débil que tienes que fortalecer, porque si tú simplemente lanzas un candidato único por medio de primarias y gana el primero, es simplemente una tajadita dentro de un grupo minúsculo y atomizado. Tú tienes que fortalecer ese grupo y tienes que unir a ese grupo antes de pretender otra cosa. Ahora, nos llama la declaración de Jorge Rodríguez en el marco de este relanzamiento del diálogo, insistimos, con unas condiciones absolutamente favorables al régimen venezolano, advirtiendo que Venezuela está en un momento político distinto, en sus palabras está totalmente en paz, y por eso ellos sienten que pueden establecer esas condiciones. Yo le pediría un comentario porque ciertamente, como usted lo decía, en buena medida estamos en esta situación, entre otras cosas, producto de la represión. De hecho, hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, profesor, lo escuchamos. Bueno, ahí se nota que no se parte de la buena fe de parte del Estado venezolano. El decir que estamos en paz, cuando la causa de esa paz es básicamente tu victoria represiva sobre la sociedad, obviamente tú estás tratando de resolver fuera de una negociación el conflicto venezolano. El conflicto venezolano y la mesa de negociación venezolana no es una mesa para pacificar Venezuela. Eso es engañoso plantearlo así. Era una mesa para volver a tener un rumbo común en factores políticos disímiles. Por supuesto, que eso llevaba a un conflicto social y protestas importantes, sí, pero ese momento ciertamente pasó, no es ahorita que Venezuela está en paz, como diría el ciudadano Rodríguez. No, Venezuela está derrotada frente al autoritarismo ya hace varios años. Si no se parte de la constatación de que hace falta el reconocimiento al otro y que hace falta el reconocimiento al adversario, hace falta el reconocimiento a la sociedad que ha reclamado cambios durante años, pues eso no es una negociación, eso es una claudicación.
Eso es una claudicación. De repente eso es lo que concibe el ciudadano Rodríguez y bueno, no está hablando en serio. No está hablando en serio. No quiero decir con esto que al no hablar en serio no tenga capacidad de imponerse. Puede tener capacidad de imponerse, pero no va a ser realmente un acuerdo, no va a ser una negociación, va a ser simplemente una claudicación. Es decir, claro, al escuchar esta declaración, uno se pregunta, ¿es que solo si la alternativa democrática, digamos, vuelve a promover la movilización social en nuestro país o incluso protestas del régimen venezolano, se va a plantear la posibilidad de sentarse y en qué condiciones? Yo le pediría un comentario. ¿Qué opina usted? Yo creo que ese es el escenario que el gobierno quisiera, porque eso desprestigia a la oposición democrática, la desprestigia frente a otros, le hace reverberar las acusaciones de fascismo y de extremismo sobre la oposición, pero a la vez la oposición tiene que hacer presión donde puede hacer. La presión es la presión pacífica, no meramente las protestas, sino también en el campo electoral, y para eso tiene que prepararse. Obviamente, antes, aquí estamos un poco entrampados, porque si tú avanzas en una circunstancia en la cual puedes tener un candidato viable de una fuerza opositora unida, posiblemente no hay elecciones. ¿Ves lo que pasó en el año 18? O esas elecciones sean fracturadas. Y con esa ventaja juega el Estado venezolano, porque no está jugando de buena fe, pero a su vez está traicionando su propia idea de paz, porque está diciendo, aquí en realidad solo puede haber política cuando el adversario me haga fuerza. Si no, de otro modo, lo demás es simplemente obediencia a mí. Que está revelando que este es un sistema entonces más autoritario de lo que ellos pueden admitir normalmente. Finalmente, profesor, algunos han interpretado que, digamos, este cambio de posición de los Estados Unidos, o la iniciativa, mejor dicho, concreta de enviar a funcionarios de alto nivel, en buena medida respondió a la guerra de Rusia en Ucrania, y bueno, digamos, esa visión geopolítica hacia América Latina. Yo le pediría un comentario, ¿cómo puede afectar, digamos, un conflicto de esta naturaleza para la situación de Venezuela? Porque en la mesa de diálogo de México estaban sentados todos los actores que hoy, o muchos de los actores que están vinculados a esta guerra en Ucrania, incluyendo Rusia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Rusia es uno de los garantes del Acuerdo de México. Hay sectores que no están allí, así que eso puede que cambie, más aún cuando de repente el gobierno venezolano, que se ha manifestado su compromiso con la Federación Rusa, vea en Noruega, hoy día adversario de Rusia, un mediador incompleto, un mediador insuficiente. Esas cosas pueden pasar con respecto a este proceso en particular, pero en términos generales, lo que está perdiendo Venezuela es la oportunidad de redefinirse. Venezuela históricamente había tenido una posición frente a los conflictos mundiales, los conflictos globales, una posición de neutralidad, de mediación y de defensa de su soberanía y de la soberanía de los países pequeños. Ahora, cuando se compromete con la violación a la soberanía de Ucrania, está básicamente rompiendo los principios que históricamente habían caracterizado a Venezuela. Y si eso además, en un contexto de alza de los precios petroleros, que ya venía antes de la invasión, pero que no puede ser aprovechado por completo por la posición concreta que tiene el Estado venezolano hoy, bueno, estamos hablando de otra oportunidad perdida. Puede ser que el Estado haya pensado que la inteligencia rusa era suficiente y que lo que iba a ocurrir es que en efecto Ucrania iba a ser arrollada y demás, pero hoy día el Estado venezolano está en el club de los estados repudiados en la comunidad internacional y nos ha dejado en una posición sumamente vulnerable. Si eso se prolonga, es posible que el gobierno de Maduro se vea en dificultades y pueda tener que recurrir a otras negociaciones en el futuro. Por eso están desesperados que eso ocurra así y quieren potenciarlo de manera positiva porque ven que Occidente los puede necesitar en temas petroleros. Pero esa necesidad es relativa. La única ventaja que tiene Venezuela como proveedor potencial de petróleo de los Estados Unidos es que en términos químicos su petróleo se aviene mejor a la planta física de refinerías que están en el Golfo de Florida y el Golfo de México.
De otro modo, Venezuela no sería un actor relevante en esta historia. Profesor Guillermo Tela Velez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con este relanzamiento o reformateo, que es la palabra que utilizó Jorge Rodríguez, del diálogo que está promoviendo el régimen de Nicolás Maduro, con unas condiciones absolutamente favorables a sus intereses, como lo publicaba la prensa internacional. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar.
y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría a su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la corrupción en nuestro país, pero tomando como punto de partida una investigación que acaba de publicar varios medios de comunicación, incluyendo el Pitazo. Nos acompaña una de las responsables de este trabajo. Se trata de Grisha Vera, coordinadora de investigación del Pitazo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta investigación. Francamente nos llamó poderosamente la atención la denuncia que ustedes reflejan allí, que salpica al sistema de orquestas con un préstamo, entiendo, o una cantidad de préstamos millonarios que no se sabe, cuyo destino no se conoce. ¿Dónde está? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, lo primero es contar que la investigación se trata del programa Acción Social por la Música, que beneficia, este programa beneficia es al sistema de orquestas, ¿no? El sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles en Venezuela. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, que en el año 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó a Venezuela este proyecto con el nombre que ya les mencioné, y en este proyecto inicial el monto era de $211 millones. 150 millones los financiaría el banco y el resto del dinero los daría el Estado venezolano. ¿Qué fue lo que conseguimos? Que gran parte de estos recursos, o sea, el proyecto en general tenía como objetivo ampliar al sistema y descentralizarlo, ¿no? Porque la mayor parte de la operación del sistema y las decisiones y todo se toman en Caracas. ¿Qué fue lo que nos conseguimos? Que en la mayor parte de los recursos se iban a invertir en lo que era el desarrollo de la infraestructura, es decir, la construcción de 7 sedes del sistema en 7 ciudades del país, 7 ciudades distintas. Lo que nos conseguimos fue que hasta la fecha se ha iniciado una de las construcciones que, contrario al objetivo que se planteaba en ese proyecto inicial en el año 2007, que era descentralizar el sistema, la única obra que se ha levantado es la de Caracas, con un avance físico del 73%. Hasta el año 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo había financiado, transferido para la ejecución de este proyecto, $124 millones. Y el Estado venezolano, según la respuesta que nos dio el mismo sistema, había financiado unos $60 millones. ¿Realmente qué pasó con el dinero? No lo sabemos. Hay mucha opacidad en torno a esto porque
cuando el equipo hizo la revisión de los documentos oficiales venezolanos, las memorias y cuentas, los presupuestos anuales, las leyes de endeudamiento, nos conseguimos con que el Estado venezolano presupuestó se endeudó en la ley de endeudamiento hasta 800% más de lo que según cuesta el proyecto, ¿no? Entonces, allí hay un tema que la planificación no se corresponde, ¿no? No se corresponde lo que dice el BID a lo que está establecido en los documentos venezolanos. Incluso en los mismos documentos venezolanos hay contradicciones. Entonces, ese es como el primer punto donde es todo muy opaco. Y el segundo punto, sobre, bueno, qué es lo que se ha avanzado y cuánto ha costado, la explicación que nos dio el director del sistema es que cuando ellos fueron a proceso de licitación en conjunto con el BID para las empresas, para la construcción de los centros, resulta que todo había aumentado muchísimo, lo que ellos habían proyectado no se correspondía con lo que iba a costar y además al proyecto lo agarró luego todo lo que fue el proceso de inflación en Venezuela, ¿no? Entonces, un edificio que iba a costar para todos para la fase completa del trabajo, la ejecución del presupuesto iba a ser algo así como el 73%, ¿no? La construcción de los centros, los 7 centros. Ahora, todo el dinero que se ha transferido, estamos hablando de $180 millones, gran parte de ese dinero, en lo que se refiere a la infraestructura, solo se ha logrado desarrollar una de las obras en Caracas. Porque el resto, bueno, del avance, del estatus en las regiones, es que incluso en algunas no tienen terrenos aún, hay disputas por los terrenos, en otros sí tienen los terrenos pero están baldíos, y en 2 de las ciudades, como lo es en Puerto La Cruz y en Barquisimeto, el proyecto quedó en planos. Solo se levantaron los planos y allí quedó todo. Esto es lo que te puedo contar. No sé si tienes alguna otra pregunta para seguir ampliando. No me quiero ir por... Muchísimas inquietudes, porque sobre este punto específico nos llamó la atención que ustedes identifican que en teoría se iban a construir 7 edificaciones para la enseñanza de música ubicadas en Maracaibo, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Mérida, Barquisimeto y Guanare. Estamos hablando, bueno, de edificios y sería muy fácil, digamos, comprobar si existen o no. Tú ya nos adelantas algo, yo te pediría un comentario porque el dinero se pagó, ¿correcto? O sea, de los 211 millones que iba a costar en total, el BID ha dado 124 millones, ha transferido hasta el año 2017, luego pararon el envío de los recursos porque el gobierno venezolano no ha honrado la deuda, entonces pagaron los desembolsos y el Estado venezolano, según las declaraciones de el sistema, ha dado $60 millones. Sí, es mucho dinero. Es por lo menos el 90% de lo que ellos presupuestaron que iba a costar todo este programa. Y por lo menos lo que tiene que ver a nivel de infraestructura, solo se ha levantado una sola. Y fíjate, hace un momento mencionabas las ciudades, ¿no? Eso fue algo que me faltó. En el proyecto inicial, la construcción del centro de Caracas no estaba contemplada. Esa modificación la hacen 2 años después de aprobar el proyecto, en el año 2009, que prefirieron, o sea, la decisión fue suprimir la sede de Guanare por otra construcción en Caracas. Cabe destacar para la audiencia y por no sé si sea de su conocimiento o no, pero ya en Caracas existe un centro de acción social por la música que fue construido en un programa distinto a este, anterior a este, y donde se han presentado, bueno, artistas de talla internacional y donde se dan los grandes conciertos del sistema. Todo se ejecuta allí, o sea, Caracas cuenta con infraestructura, pero en aquel momento, en el año 2009, cuando se tomó esta decisión, nos comenta hoy el director ejecutivo del sistema, es que, bueno, que el espacio en Caracas estaba quedando pequeño y fue una decisión estratégica. Entonces, contrario a los objetivos de descentralizar, de ampliar y de dar oportunidades también al interior del país, o mayores oportunidades al interior del país, bueno, realmente la decisión fue construir el de Caracas. Y cuando el dinero también se hizo corto, bueno, la decisión fue no vamos a seguir con los del interior y vamos a terminar en esta segunda fase del proyecto solo el de Caracas.
Eso es realmente la historia, ¿no?, de los centros. Ahora, Grisha, el dinero se hizo corto, o sea, un edificio en Caracas costó más de $200 millones. ¿Qué puedes comentarnos sobre este punto en específico? Sí, va a costar, ¿no? Más de 200, según los últimos informes del BID, es la proyección. Y vale, a nosotros nos alarma, lo que pasa es que, claro, tenemos un punto, ¿no? Somos periodistas. Pero cuando estábamos buscando las referencias de cuánto podía costar una obra como esta, por ejemplo, un edificio que se está haciendo en Los Ángeles por una de las fundaciones que lidera Dudamel, que se proyectó en el año 2018, va a costar $14 millones. Y también es un complejo musical, es para la enseñanza de la música, también con unas necesidades, ¿no?, y una demanda. Estamos hablando de Los Ángeles. No es que Caracas no tenga demanda o no tenga habitantes, pero cuando uno compara la población y las necesidades, y más, uno dice, wow, y más que ya Caracas tiene una sede y la otra no, uno, claro, el de acá, el que se está construyendo en Caracas, y por eso la comparación no es que valga por completo, no vale por completo, y es porque el que se está construyendo en Caracas es muchísimo, muchísimo más grande que en metros cuadrados, ¿no?, que el que se plantea y se está construyendo en Los Ángeles, que ojo, esto fuera del sistema, estoy es comparando obras similares, ¿no? Pero como les digo, como el tamaño no es igual, no podemos establecer si es mucho o es poco, pero sí llama la atención que en una ciudad como Los Ángeles, que esa fundación con un objetivo similar a los del sistema no cuenta, también sería esa su sede propia, la sede sea suficiente, una sede más pequeña que la de Caracas, que ya cuenta con un edificio, ¿no? Pero bueno, son realmente las necesidades de la institución. Perdón que te interrumpa. Entiendo por el trabajo que ustedes publican que estos 200 millones se aprobaron para estas 7 sedes, no solo para la de Caracas, o nos equivocamos. No, para las 7 sedes, así es. El proyecto contemplaba las 7 sedes, y es más, el proyecto también dice que las ciudades que se habían elegido, dos cosas, ahí apunta 2 cosas importantes a nivel de presupuesto. Una era que el presupuesto que estaban presentando tenía 90% de confiabilidad. Y lo segundo era que ya tenía el estudio y tenía la aprobación de los terrenos, ¿no? Y por eso se escogieron esas ciudades estratégicamente. Y lo que sabemos al 2022 es que, por ejemplo, en Mérida todavía no existe un terreno, y en Maracay está en disputa. Entonces, ni siquiera los terrenos realmente, o sea, lo que prometieron en ese primer proyecto presentado en el 2007, no es lo que luego uno se encuentra en la realidad cuando te dicen, no, es que lo que habíamos proyectado no alcanzó. Ah, bueno, pero no es que era 90% fiable, no es que lo otro, no, ya va, disculpa que se me fue, pero lo otro que era lo de los terrenos, ¿no? Mira, los terrenos todos están aprobados, no, pero si todavía estás en disputas por 2 y han pasado 15 años. Entonces, lo que vemos es que realmente, y lo que se interpreta también de la mano, evidentemente, todos estos especialistas, analistas presupuestarios, es que lo que se contempló inicialmente en el proyecto no se correspondía exactamente con la realidad. O sea, lo que decía que estaban prometiendo y que ya estaba amarrado y que ya estaba confiado y que ya se habían hecho los estudios, pues no, porque cuando fueron a hacer la obra, parece, ¿no?, que no alcanzó. Pero como te digo, tenemos aquí un límite, sí, más de 124 millones y los 60 millones, claro, no todo esto se ha ido para el tema de infraestructura. Ellos han comprado equipos, han comprado instrumentos y han aumentado la matrícula. Pero la parte que iba a sostener esta matrícula, que iba a sostener las operaciones, que iba a descentralizar el sistema, realmente en esa fase de este programa todavía está en deuda. Es un programa que no ha terminado. Nos llamó, que ahí sigue, pero ya vamos a más de 15 años. Correcto, pero es que nos llamó la atención porque nos recordó mucho a lo que ocurrió con Odebrecht, si me permites digamos la comparación. Es decir, se aprobaron recursos y las obras no existieron, ni siquiera comenzaron en algunos casos. Si me permites, tengo que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso, quisiera preguntarte, no sé si indagaron en ello, pero los organismos multilaterales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen, digamos, unos sistemas de control muy estrictos. ¿Qué pasó allí? Es decir, nadie supervisó, nadie controló ese dinero que se aprobó desde el año 2007,
Al regreso de la pausa, si me permites, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos. Conexión 750, hablando acerca de la corrupción en nuestro país, que en esta oportunidad salpica al sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, tal y como lo refleja un trabajo de investigación realizado por la Alianza Rebelde Investiga y Conectas. Nos acompaña Grisha Vera, una de las autoras del trabajo, coordinadora de investigación del Pitazo. Yo les hago una inquietud que tiene que ver con los controles. Grisha, en el caso concreto de, digamos, organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, hay sistemas de control y supervisión muy estrictos. ¿Qué pasó con esto? ¿Ustedes lograron determinar algo al respecto? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, justo. Mira, no lo sabemos. O sea, no lo sabemos porque nosotros desde el mes de diciembre estábamos solicitando entrevistas con el Banco Interamericano de Desarrollo por las distintas vías, tanto correo electrónico como fuimos a la sede acá en Caracas, como también seguimos todo su manual de instrucción y llenamos el formulario en su página. La respuesta que nos dieron al formulario realmente fueron los informes de los que nosotros ya habíamos obtenido la información y de los que surgían nuestras dudas. Y el día de ayer, luego de que salió la campaña de intriga del especial, es decir, que dijimos, mañana vamos con esto, nos llegó un correo del BID. Pero el correo no explica. O sea, hay muchas de las preguntas que nosotros hicimos que no están contestadas, y entre las que no están contestadas es esta. No sabemos qué pasó. Ellos lo que sí aseguraron es que la decisión, ¿sí?, de construir esta sede muchísimo más grande en Caracas, en contradicción, según nuestra percepción, con los objetivos que establece el mismo proyecto, el proyecto inicial, eso fue una decisión que la tomó el ente ejecutor, es decir, el sistema. Entonces,
eso fue lo que nos dijeron, y de resto, bueno, lo que ya sabíamos, que no habían dado más dinero por el impago venezolano, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se dio esa modificación? ¿Cómo fue la discusión al interno? Nosotros los desconocemos. El director ejecutivo del sistema sí nos dijo que todo esto, y evidentemente es así porque si no, no hubiesen existido los desembolsos, todos estos cambios, el de en Guanare no, ahora en Caracas, ¿no? Las otras regiones no, porque no alcanza, vamos a construir este edificio en Caracas que lo necesitamos y que debe ser súper inmenso. Todas esas decisiones fueron aprobadas por el BID. ¿Con qué criterios? Mira, no lo sabemos porque esa respuesta no nos las dieron. Igual con los organismos de control a nivel de Venezuela. Todavía estamos esperando que la Contraloría General de la República nos responda la solicitud de entrevista para justo hacerle estas preguntas, porque es eso, mira, ¿qué pasó con el dinero? No lo sabemos, capaz está en el edificio de Caracas. Ahora, siempre quedan también las interrogantes. ¿Era necesario ese edificio en Caracas? Las regiones no necesitan estos edificios. ¿Por qué plantear y vender un proyecto y luego hacer lo contrario? O sea, todas esas dudas están porque cuando hay modificaciones en los contratos tienen que haber argumentos de peso. Entonces, no las tenemos y la explicación que sí tenemos y que, bueno, nos atendieron y nos contestaron todas nuestras preguntas, que fue el director del sistema, esa fue su respuesta, pues que todo fue aprobado, que obedecía a decisiones estratégicas en su momento de José Antonio Abreu, y que se había hecho insuficiente el espacio del primer Centro de Acción Social por la Música y por eso la construcción de este nuevo centro en Caracas, y que no es que los otros se dejaron de contemplar, sino que ahora serán para una nueva fase del proyecto. Lo que también nos explicaba el director del sistema es que un edificio de esta magnitud requiere no es nada más la infraestructura, sino también toda la mecánica, ¿no? Y todo el tema también adentro, ¿no? Dentro de las instalaciones para que realmente sean aptas para esta situación. Ahora, ¿por qué tan grande? Bueno, también algo que tampoco lo entendemos, pero han sido decisiones del ente ejecutor. Eso es lo que sabemos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Grisha, otra duda que nos surgió al leer el trabajo tiene que ver con la cantidad de años que esto fue financiado. 15 años, entiendo yo, tardaron, digamos, en darse cuenta o en decidir cortar el financiamiento. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Esto se aprobó en 2007, me corregirás si me equivoco, la época del expresidente Chávez. ¿Ustedes lograron determinar los responsables a lo largo de esos 15 años? Te escuchamos. Sí. Bueno, lo primero es que el préstamo, evidentemente, el BID no lo hace el sistema, lo hace a la República, lo hace a Venezuela. El sistema es un ente adscrito al despacho de la presidencia, que por cierto, debo decir que no nos aceptaron ni siquiera la carta de solicitud de entrevista, porque no están aceptando solicitud de entrevista. Esta es como la cadena de mando. A nivel de responsabilidades, el director ejecutivo de la fundación, realmente, porque es la fundación la cara jurídicamente el responsable de esto, bueno, está enterado y ha estado en esto desde el principio. Evidentemente hay figuras que estaban involucradas, desde el jefe de Estado en su momento, Chávez, como José Antonio Abreu, también el fundador y cabeza del sistema por todos. Bueno, son personas que ya fallecieron, ¿no? Ahí hay un primer bloque. Pero bueno, esto al final son también, es país con un banco, los que hicieron el contrato, y por tanto son entidades y no personas las que siguen los acuerdos. El impago y la deuda y el corte del desembolso es desde el año 2017, no fue solo este proyecto. Fue muchísimos proyectos que el BID tenía con Venezuela. 2017, si recordamos, y le podemos recordar a las audiencias, bueno, uno de los años pico en lo que era el tema crisis económica en Venezuela, el año donde empieza la hiperinflación, o sea, es un año tope a nivel económico, es un año donde el BID cancela no solo el sistema, sino también otros proyectos que se estaban acá en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque ya el gobierno tenía un tiempo que no pagaba. Entonces, ya, si no me pagas, no te puedo seguir dando. Esa fue. Ahora, ¿por qué tanto tiempo en la ejecución? Porque los retrasos, se supone, este era un proyecto que en algunas, por lo menos lo que era la compra de instrumentos, capacitación docente, aumento de la matrícula y de la plantilla docente, que era también otro de los
los objetivos, ¿no?, que iban a ayudar a ampliar el sistema, se supone deberían acabar, o tuvieron que haber acabado en el año 2015, era como el año tope, pero eso se ha ido extendiendo. En la meta de la matrícula, según los informes del BID, sí, ya acabaron y la meta que ellos se propusieron, y ahorita tienen otra nueva meta de muchos más estudiantes, por poner un ejemplo. Pero lo que es la capacitación docente y compra de instrumentos es una deuda que todavía sigue ahí pendiente. No es tan escandalosa como la de los centros, las construcciones de los centros, pero bueno, también hay que decir que era la que llevaba menor parte del presupuesto. Por eso nuestra investigación se centra principalmente en el tema de los centros. Primero era lo que está visible, ¿no? Y segundo era lo que realmente tenía el mayor peso en el presupuesto de este proyecto. Grisha Vera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos y además compartir todo lujo de detalles acerca de este trabajo especial, esta investigación realizada por la Alianza Rebelde Investiga y Conectas, que agrupa, entre otras cosas, a portales como El Pitazo, Runrunes y tal cual, que habla acerca de esta irregularidad que no es menor, que salpica al sistema de orquestas venezolano. El BID aprobó más de $200 millones, pero, como titulan el programa, se quedaron en promesas. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tardes de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Caña, en la producción Jair Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.